Desde hace algunas semanas, varios países de la región siguen atentamente algo que está pasando en Chile. Y quizás por eso el ridículo que está haciendo el gobierno es más grotesco y el contraste entre su conducta y la de los fiscales se ve aún peor. Permítanme un poco de contexto. El 23 de abril pasado comenzó el juicio penal en contra de los gallegos. ¿Quiénes son los gallegos? Estamos hablando de una banda de crimen organizado transnacional, específicamente de una célula del Tren de Aragua, de su brazo armado en Chile, y que, para que ustedes dimensionen, tenía en Cerro Chuño, en Arica, un centro de tortura. Cerro Chuño es una de esas zonas de nuestro país abandonada por el Estado más o menos hace 40 años. Y digo esto porque, de hecho, entre 1984 y 1989, la minera sueca Boliden vertió, oiga bien, vertió a las afueras de Arica alrededor de 20.000 toneladas de barro metálico que contenían mercurio, arsénico y plomo, para que una empresa chilena, la empresa Promel, procesara dichos desechos a cambio de un pago por parte de la empresa sueca. Promel, la empresa chilena, no procesó ningún residuo y de hecho quebró. Los residuos contaminantes quedaron ahí provocando la intoxicación de cientos de habitantes de Cerro Chuño y los industriales. Mucho tiempo después, en 2012, se publicó una ley, la ley de polimetales, que obligaba, dentro de otras medidas, obligaba al Estado a demoler casas y reubicar a las familias que vivían en el sector. Pero en vez de eso, Cerro Chuño se transformó en uno de los centros de operación de los gallegos. Escúchame, ¿vos sos el tren o qué? Si sos el tren y los gallegos. Como les decía recién, los gallegos están siendo hoy enjuiciados en Arica tras un arduo trabajo investigativo de la Fiscalía de Arica, que incluyó peritajes contables de 12 cuadernos incautados en los que se manejaban las finanzas de la organización criminal, más de 60 informes policiales con el análisis de más de 140 celulares intervenidos y más de 150 testigos que prestarán testimonio durante las siguientes semanas. Estamos hablando de un juicio importante, de un mega juicio. Son 38 acusados integrantes de la organización criminal, de los cuales 34 son venezolanos y solo 4 chilenos. Están siendo acusados por 22 hechos delictivos, dentro de ellos 7 homicidios registrados durante 2022. Y fíjense ustedes que en 3 de esos homicidios, los gallegos enterraron a sus víctimas en el Cerro Chuño en Arica. A eso además se suman delitos de secuestro, trata de personas, explotación sexual, extorsión, tráfico de armas y drogas. Y bueno, ¿qué pasó hace unos días atrás con los gallegos? Que nosotros tenemos que siempre actuar bajo el supuesto de que hay o puede haber una rearticulación, porque las situaciones que han hecho atractiva esta región para que se instalen estos grupos no han cesado. La Fiscalía de Arica, fiscal Mario Carrera a la cabeza, se refirió al peligro de que la banda criminal se estuviera reorganizando, lo que es claramente un riesgo cierto luego de que uno vea la desidia con la que el gobierno ha hecho o no ha hecho la parte del trabajo que le toca y que en cierto sentido es la más fácil. El fiscal Carrera advirtió de una posible rearticulación y dio los motivos, indesmentibles por los demás. La región es atractiva para estos grupos y esas condiciones que la hacen atractiva no han cambiado. El hecho es que justamente para evitar esto es que se realizó en Cerro Chuño un mega operativo policial. En él participaron 200 efectivos de policía. Se allanaron 37 casas, se incautaron 2 kilos de droga, 2 armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, soles peruanos, dólares, y se detuvo también a 5 personas. Y Mauricio Jorquera, jefe de la Prefectura contra el Crimen Organizado Centro, detectó además la participación de profesionales en la banda. Profesionales me refiero a contadores, abogados, ingenieros y químicos, entre otros. También se encontraron libros de contabilidad. Estos son tipos de libros que, por regla general, las empresas los llevan no solo por razones de orden interno, sino por el deber de hacer declaraciones de impuestos, pero el crimen organizado, por supuesto, no hace eso. No paga impuestos, no pide permiso, no cumple normativas, no somete sus proyectos a evaluaciones de impacto ambiental o a control sanitario, pero tiene un negocio lo suficientemente formal como para llevar libros de contabilidad. Y quizá, más que formal, yo diría estructurado, organizado. En fin, el operativo, podríamos pensar, es algo normal, algo que uno espera que haga la Fiscalía en conjunto con la policía. Pero parte de ese operativo consistió en allanar, ¿saben ustedes qué? 7 cárceles, allanar cárceles, 7 cárceles.
Porque todos sabemos que hay zonas donde el Estado no está presente, pero que eso pase en las cárceles. En realidad quizás tenía razón el ministro Cordero con esto de sugerir a los jueces y fiscales que no manden gente a la cárcel, porque si solo sirven para facilitarle instalaciones a las bandas de crimen organizado, mejor que no. El fiscal tiene razón entonces en querer dar una señal clara de fuerza cuando dice esto. Y la señal que estamos dando hoy día con la intervención nuevamente a quienes creen que pueden rearticularse es precisamente esa, decir no. Está bien, tiene razón. Esta es una guerra y en la guerra hay que dar señales de fuerza y ejercer la autoridad. Pero ¿saben qué? El trabajo de la Fiscalía sin apoyo del gobierno puede terminar siendo completamente estéril. ¿Cuántas bandas creen ustedes que están hoy día plenamente operativas en la cárcel? 600. Y estos son datos de enero de este año entregados por el Director Nacional de Gendarmería. Seguro a todos nos pasa que a veces uno oye números y no alcanza a dimensionar. Pero estamos hablando de 600 de estos grupos organizados, trabajando con sus respectivos jefes, también dentro de la cárcel, y 4.000 miembros de las organizaciones, también dentro de las cárceles. Un verdadero ejército invasor actuando con impunidad y riesgo cero. Oigan ustedes mismos al director de Gendarmería. Hoy día tenemos alrededor de 1.600 y fracción bandas identificadas al interior de las cárceles en Chile. Y para que ¿cuántas bandas de esas 1.600 están activas cometiendo delitos? Alrededor de 600 bandas tenemos activas, detectadas que están activas. Es en este contexto, entonces, en que las medidas del gobierno empiezan a ser irrisorias. Por ejemplo, y con estos datos a la vista, ¿ustedes entienden que el gobierno hable del diseño, de la estructuración de un plan, de algo que se está trabajando? ¿No les da la sensación de que no hay conciencia de que el tiempo apremia? Vean este video del ministro de Justicia, del ministro Cordero. Por eso le digo, pero no está en los planes del gobierno. Nosotros tenemos el plan de infraestructura, está diseñado y está estructurado, ya se ha estado trabajando, de hecho, desde hace una década. Y no contempla una mega cárcel. No, las cárceles más grandes que tenemos son 2.400, 2.500 personas. Ellos están pensando, mientras nosotros financiamos la operación del crimen organizado al interior de las cárceles, les damos techo, comida, servicio. O sea, pareciera a ratos que el gobierno está completamente en otra. Es un gobierno, por supuesto, sumamente incompetente, pero además tiene intereses ideológicos comprometidos y que por esas razones justamente es que tener alguna expectativa respecto de su desempeño es simplemente pura ingenuidad. Miren, un botón de muestra de lo que les digo. Vean como ejemplo este video que les voy a mostrar. Parece un video común y corriente, uno más de TikTok, pero no, ya les cuento por qué. Se presenta. Escuche. ¿Dónde andas perdido? Soy yo el chamaquito. ¿Dónde estás haciendo la weá, hijo mío? Chamaquito. ¿Saben ustedes cuál es el problema de ese video? Que se subió el 8 de mayo a TikTok desde una cárcel. O sea, en nuestras cárceles los reos tienen celular, graban contenido, lo comparten en sus redes sociales, suman seguidores, etc. Y todo eso estando preso. Yo sé que a muchos de ustedes esto no les sorprende mayormente. Muchos de seguro deben saber lo que pasa en las cárceles y más. El problema es que eso no es lo peor. El problema es que en abril el gobierno anunció como gran idea instalar inhibidores de señal de internet y de teléfono en las cárceles. Y suena ridículo porque da cuenta de la impotencia del Estado, de su desborde. Porque la verdad es que los reos no deberían tener teléfono. Tener que inhibir la señal es dar por supuesto que los tienen y que evitar que los tengan es imposible. Pero si ustedes creen que esto es inaceptable, hay más. Los inhibidores de señal no están funcionando correctamente. De hecho, un grupo de diputados ingresó hace poco un escrito en Contraloría denunciando que un 30% de los dispositivos de inhibición de señal en las cárceles solo funcionan intermitentemente en el horario de almuerzo de los gendarmes. En ningún otro momento del día. Y a eso hay que agregar que esa política, la política de inhibidores, tiene solo un 20% de avance en su implementación en las cárceles chilenas. Si esto es vergonzoso. Varios países en el mundo están atentos a la forma en que enfrentamos el crimen organizado que se nos ha colado por la frontera. Y nosotros no logramos siquiera requisar totalmente los celulares en cárceles o, en su defecto, bloquear la señal de internet. Repito, en la cárcel. Los inhibidores en cuestión funcionan, pero solo un rato, mientras los gendarmes están de colación. Un ratito, un poquito.
Básicamente, lo único que estamos haciendo, por lo visto, es reducir el número de horas en que se puede delinquir desde la cárcel. Eso. Y esto no sorprende. De hecho, si uno lee la política nacional contra el crimen organizado del gobierno, o sea, el plan con que se instalaba Boric en el poder en materia de crimen organizado, uno se da cuenta de que estas cosas que nos están pasando, como lo de los inhibidores, no son casualidad. Hablemos rápidamente del documento en cuestión. Por ejemplo, la palabra cárcel aparece en el documento que contiene el plan del gobierno para enfrentar el crimen organizado la misma cantidad de veces que la palabra género, 4. Algunos principios inspiradores del documento, lo dicen ellos ahí, son la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque territorial y el respeto al derecho internacional, etc. O sea, básicamente no tenían idea lo que se les venía. Y antes de ir a la segunda noticia relevante de estos últimos días, permítanme comentar un par de detalles más sobre el superplan del gobierno. Adivinen cuántas páginas del texto contiene el capítulo que se llama Abordaje del crimen organizado en recintos penitenciarios. 2. Solo 2 páginas para la situación del crimen organizado al interior de las cárceles. A ver, ¿cuántas cárceles ha construido el gobierno? Ninguna. ¿Cómo se harán cargo de la ocupación de un 131% en las cárceles? ¿Qué harán con el exceso de 16.000 reos respecto de nuestras plazas carcelarias? ¿Tendrá el gobierno alguna idea de lo que significa respecto del crimen organizado la sobrepoblación carcelaria? ¿Estarán considerando lo difícil que es la segmentación de reos cuando hay sobrepoblación? ¿Tendrán siquiera en mente, estarán evaluando un aumento considerable de infraestructura carcelaria o la creación de regímenes penitenciarios legales especiales para los cabecillas del crimen organizado? La verdad es que yo creo que no. Piensen ustedes que su política nacional contra el crimen organizado solo planteaba evaluar la medida de inhibición de señal telefónica en las cárceles. O sea, ni ellos tenían claro si correspondía o no aplicar dicha medida. ¿Se entiende entonces el corto 20% de avance? ¿Se entiende por qué solo funciona en horarios de colación? En fin, volvamos con los gallegos, porque es necesario para comprender la gravedad de la situación dentro de las cárceles y la gravedad de tener un equipo como el que tenemos dentro de La Moneda. Son 38 acusados. Para 11 de ellos la Fiscalía solicita presidio perpetuo calificado. Para el resto se piden penas que sumadas dan más de 200 años. Hablamos de 22 delitos, entre los que hay, como les decía antes, homicidios, tráficos de armas, trata de personas, secuestro, extorsión. O sea, son delitos de los más brutales. Por eso uno agradece que funcionarios como el fiscal regional de Arica y su equipo estén haciendo su trabajo, aún con todo en contra. Lo inentendible es que el gobierno y las otras instituciones involucradas no colaboren lo que deberían y no funcionen ni siquiera en lo más mínimo. Digo esto porque resulta que el propio fiscal Carrera confirmó que uno de los líderes de la organización criminal transnacional Los Gallegos, hoy preso en la cárcel de máxima seguridad, tenía en su poder una llave maestra de esposas. Pero lo más relevante, preocupante y que justifica todo lo que se hizo es que respecto de uno de los internos que está precisamente siendo juzgado ahora en nuestra ciudad, pero está en la cárcel de máxima seguridad, se encontró una llave para abrir esposas. Sí, tal como escuchas, una llave maestra para abrir esposas. Yo no sé si se alcanza a dimensionar la gravedad de esto. Estamos hablando de que uno de los jefes de la banda, que hoy está siendo enjuiciada, contaba con la llave para abrir sus esposas y otras. Y eso, imagínense, en la cárcel de máxima seguridad de Chile. O sea, ¿qué le queda a las cárceles normales, a las corrientes, a las que no son de máxima seguridad? Tienen celulares, tienen señal, están organizados, delinquen, cuentan con herramientas que les permiten administrar quién está esposado y quién no. O sea, uno se pregunta a ratos si están presos contra su voluntad. A ratos parece también que escapar no debe ser tan complejo. Y esto que les digo no es de loco. En Venezuela, país de donde viene el Tren de Aragua, los Gallegos, el Tren del Coro, entre otras bandas, en ese país, a fecha de 2022, 8 de 53 prisiones estaban controladas por bandas de narcotráfico. 15 de ese total están en control mixto, o sea, en control repartido entre el Estado venezolano y las bandas de narcotráfico. Y ojo con esto, la mitad de la población penal venezolana está sujeta al control narco. Por eso les digo que no es de locos lo que les comento.
no es algo trivial. Fiscales intentando enfrentar el problema con un gobierno que no entiende el problema y que tiene cosas más relevantes que pensar. Y con otras instituciones que realmente no cooperan. Miren, fíjense ustedes. Hace un par de días nos enteramos por la prensa que un soldado de los gallegos dedicado al acopio de droga en Cerro Chuño y que había ingresado ilegalmente a nuestro país, se fugó no por la frontera norte, caminando como entró. Se fugó legalmente por el aeropuerto Arturo Merino Benítez. ¿Y saben cómo o en qué circunstancia? Básicamente por obra y gracia de nuestras instituciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque el soldado fue llevado a juicio por la Fiscalía y procesado por la justicia. El soldado ingresó ilegalmente al país. El soldado vivía en una toma y no tenía domicilio fijado para efectos de su proceso judicial, más que la dirección de la oficina de la Defensoría Penal Pública. El soldado fue condenado por tráfico de drogas, pero ¿saben qué? La jueza del Juzgado de Garantía de Arica sustituyó su pena de presidio por libertad vigilada intensiva. Y eso fue una decisión de la jueza. Nada ni nadie la obligaba a darle la libertad vigilada. Eso era de facultad y discreción de la jueza. Y eso hizo. Le dio la libertad a un miembro de la banda transnacional de narcotráfico. ¿Y qué pasó con este soldado? Bueno, una vez dictada su sentencia, él debía presentarse en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile en Arica, donde recibiría un plan de intervención que tendría que cumplir al pie de la letra. Por supuesto, no se presentó al centro y 5 días después de la condena se fue del país por nuestro aeropuerto. ¿Y cómo? ¿Qué pasó ahí? Se cuestiona uno. Bueno, eso toca preguntárselo al Servicio Nacional de Migraciones, a PDI y a Policía Internacional del Aeropuerto. Porque pasa que el Servicio de Migraciones emitió una orden de expulsión en contra del soldado, pero para que se llevara efecto una vez cumplido su periodo de libertad vigilada. El asunto es que parece ser que PDI la ejecutó antes de eso y Policía Internacional no levantó ninguna alerta en el aeropuerto. Algunos de ustedes podrán pensar, qué bueno que lo hayan echado, y lo entiendo. El problema es que nuestra frontera norte es un coladero. Si usted expulsa a quienes cometen delitos aquí en Chile y no resuelve nuestros problemas fronterizos, volverán a entrar habiendo sido condenados aquí en Chile. Por eso insisto, la Fiscalía en el norte hace su trabajo, pero las demás instituciones no colaboran. La jueza le decretó libertad vigilada. El Servicio de Migraciones dictó orden de expulsión antes de cumplirse su condena. La PDI la ejecutó estando el periodo de libertad vigilada pendiente y Policía Internacional ni se fijó. El soldado es ahora un hombre totalmente libre. Entró ilegalmente al país, traficó drogas en el norte y luego salió por la puerta grande, salió por nuestro aeropuerto. Y probablemente vuelva a entrar para continuar en lo suyo, en el crimen transnacional. Es como si nadie en el Estado dimensionara realmente la gravedad del problema de crimen organizado en Chile, más allá de uno que otro fiscal. Y de hecho es tan grave el problema que llegamos a la fase en que los gallegos empezaron con amenaza. Porque justo cuando terminaba el mega operativo en Cerro Chuño, hubo avisos de bomba en 4 tribunales del país. Una persona con acento extranjero que realizaba una denuncia respecto de la existencia de efectivamente artefactos explosivos en 4 tribunales. Hay un ánimo de amedrentar, eso no cabe duda, y eso no lo podemos permitir. Como ven, las bandas delictuales reaccionaron rápida y efectivamente mientras el gobierno evalúa, está trabajando, etc. O sea, la sospecha del fiscal Carrera de que los gallegos podrían estar rearticulándose parece bastante fundada. El punto es si las señales que está dando la Fiscalía están alineadas con las políticas o las no políticas del gobierno. Lo importante es la señal efectivamente de que no nos van a amedrentar. O sea, si el objetivo es amedrentarnos, la respuesta es no.